Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Ubaldo Quiñones, les traemos hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Así es que amigo, siéntate y ponte cómodo. Te traigo hechos, noticias, información muy alarmantes. Así es que ponte tu cinturón de seguridad y escucha esto. La respuesta de Occidente a la reunión que sostuvieron el grupo de los BRICS allá en Johannesburgo este pasado 22 al 25 de agosto. La respuesta de Occidente. Y no podría ser de otra manera más que la amenaza militar que siempre hacen los colonialistas al verse sobrepasados por otras naciones. Ese es el problema. Las noticias son críticas y son serias realmente. Porque en lugar de buscar Occidente colectivo, la manera de interactuar nuevamente con estas naciones como China, Rusia, Brasil, o los que conforman al grupo de los BRICS y que se siguen sumando nuevos actores al grupo de los BRICS, otros 5 miembros, como ya los dije en videos anteriores, pues no buscan la manera o no tratan de buscar la manera de integrarse a este grupo, buscar la manera de bajar las tensiones, sino todo lo contrario, de ver cómo pueden someterlas, dividirlas, fragmentarlas o hacerlas pedazos. Imagínate tú, esta es la respuesta de Occidente. No pensando en cómo traer beneficio mutuo para todos, sino cómo pueden detener a quienes hoy están sobrepasándolos, al G7 y al mismo Europa. Lo cual he venido exponiendo, pero vamos a las declaraciones. Después de esto, la reunión que sostuvieron el grupo de los 5, los BRICS, y que sumaron a otros 5, ya te dije los nombres de quién: Argentina, Saudi Arabia, Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y por supuesto Etiopía. Bueno, ahora la locura se apoderó de Occidente y las oligarquías occidentales que no quieren perder sus privilegios ni seguir dominando al mundo, colonizando al mundo, imponiéndole sus reglas, están desesperados y vienen con las amenazas y colocan al grupo de los BRICS como el eje del mal y una amenaza para la seguridad y existencia de Occidente. Así de clarito lo dicen. Pero peor aún, uno de los representantes, un austriaco, y hablo de un austriaco, que forma parte del Consejo de Seguridad de la OTAN, así también del Consejo del Parlamento justamente del mismo Europa, afirma justamente que el grupo de los BRICS es el nuevo eje del mal y que hay que desmembrar a China, Rusia y Brasil. Desmembrarlos. Empezando por ¿quién? Por Rusia, luego China y luego Brasil. Esto es así de serio, amigos. No estoy hablando de cualquier persona. Estoy hablando del señor, aparentemente el nombre es Günther Feiglinger, que es el representante de Austria en el Consejo de Seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y por supuesto de Seguridad de Europa. Y está hablando de esta manera en contra de los BRICS. Por eso no te extraña a ti, amigo seguidor suscriptor. Yo le he dicho, un buen analista va colocando las piezas de manera adecuada para que tú vayas entendiendo la realidad. Y cuando yo les hablaba justamente de que la guerra lanzada en contra de Rusia desde el territorio de Ucrania tiene como intención eso: acabar políticamente con el señor Vladimir Putin, crear inestabilidad interna para que haya un golpe de estado en contra de Putin, colocar a un presidente o desmembrar a Rusia en diferentes regiones y de esta manera poderla saquear las mismas naciones que hoy se están hundiendo, porque hoy hay el anuncio de que toda Europa, hoy domingo, el anuncio de que toda Europa va a irse a una recesión profunda. Aquí viene todo está conectado, yo lo he venido diciendo. Entonces, ellos lanzaron la guerra económica, la guerra militar en contra de Rusia desde el territorio ucraniano, utilizando al ejército ucraniano para acabar con Rusia y de esta manera desmembrarla y podérsela repartir. Y las consecuencias de que se vayan a una recesión profunda es culpa de las políticas que implementaron las naciones occidentales en contra de Irán, en contra de Rusia, en contra de China, que siguen imponiendo por un pedido del Departamento de Estado, en contra de Venezuela y en contra de muchas naciones del planeta. Ellos son los responsables de irse justamente a una recesión profunda por sus políticas erróneas implementadas, pero hay que culpar a otros de los errores de las políticas de políticos que no entienden nada de la realidad. Pero vamos, esto es serio. Y vamos aquí
para que veas cómo todo está conectado. Ya te dije cómo está la conexión de por qué la guerra en Ucrania. Vamos aquí a las últimas informaciones referentes al conflicto de Ucrania. Hoy justamente, Rusia ataca con armas de largo alcance el aeródromo cerca de Kiev. ¿Para qué? Aquí te van. Además del sistema de defensa antiaérea ruso, derribaron 2 cazas ucranianos. Interceptaron 9 proyectiles disparados mediante el sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS. La noche de este sábado al domingo, o sea, hace algunas horas, las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un aeródromo situado en la región de Ucrania de Kiev, en la capital, informó el Ministerio de Defensa ruso. Además, derribaron 2 aviones ucranianos y destruyeron decenas de drones y otro equipamiento militar. Yo he venido exponiendo todo y esta es la realidad. De acuerdo con el comunicado de defensa, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque con armas de alta precisión, de largo alcance desde el aire, contra el aeródromo. Objetivo del ataque ha sido alcanzado. Todos los objetivos designados han sido destruidos, afirmó el señor Konashenkov. Además, en la provincia rusa de Zaporozhye, parte de la cual todavía está controlada por el régimen de Kiev, cazas rusos derribaron un helicóptero Mi-8 del ejército ucraniano, mientras que sistemas de defensa antiaérea abatieron 2 aviones de ataque Su-25. También fueron destruidos 30 drones ucranianos en la provincia de Zaporozhye, Gerson, Lugansk y Donetsk. Se señala que durante la jornada las tropas rusas repelieron 11 ataques de las unidades de asalto ucranianas e interceptaron 9 cohetes disparados mediante el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS de fabricación estadounidense. Durante este periodo, las pérdidas del régimen de Kiev ascendieron a unos 800. Solamente esta noche, en estos ataques que lanzó Kiev, totalmente frustrados y totalmente destruidos, mientras que las consecuencias fueron de 800 soldados abatidos. Yo siempre he dicho, es una locura de Occidente, pero vamos más lejos todavía. Ahorita te voy a dar la otra información. Vamos aquí. Ucrania afirma reuniones secretas con generales de la OTAN. Digo, para quienes te dicen que supuestamente ellos no están involucrados en el conflicto. El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, mantiene constantes reuniones con socios de la OTAN, afirma el asesor del jefe de oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak. Al comentar la publicación de The Guardian sobre la supuesta reunión del militar con colegas de la alianza en un lugar secreto para discutir las estrategias de Kiev, se trata de una reunión secreta para los medios de comunicación. Zaluzhny se comunica activamente con representantes de los ministerios de los estados mayores de nuestros socios, hablando de toda la organización del Tratado del Atlántico Norte o de todas las naciones de Europa. Casi a diario, comenta Podolyak en el canal de televisión ucraniano. Según The Guardian, los inusuales conversaciones de Zaluzhny tuvieron lugar casi 500 kilómetros de Kiev durante 5 horas. El objetivo de los encuentros era tratar de ayudar a resetear la estrategia militar de Ucrania. Decía decidir qué hacer ante la paralización de los avances de la contraofensiva. Paralización no, un desastre de toda la OTAN y del ejército ucraniano. El periódico británico señaló que a la reunión asistieron el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Europa, el general del ejército estadounidense Christopher Caboli y el almirante Tony Radakin, jefe del Estado Mayor de Defensa del Ejército Británico. Imagínate tú, y dicen que no están involucrados en el conflicto. En el reciente artículo de New York Times destacó el papel de Radakin en la ayuda a Ucrania. El periódico escribió que las acciones del almirante no se discuten mucho públicamente, pero que ha realizado muchos viajes a Ucrania y que el 10 de agosto, junto con el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor en los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, pidió a Zaluzhny que concentraran las fuerzas durante ofensiva en una dirección, en lugar de dispersarlas hacia el sur, lo que yo les decía en videos anteriores, que se concentrara todas las fuerzas del ejército ucraniano en la región de Zaporilla, y de esta manera tratar de destruir el puente de Crimea para cortar supuestamente los lazos o las cadenas de suministro del ejército ruso. Aquí está todo. Todo va apareciendo como es, pero vamos ahora a otro. Lo que dice, ahorita te digo lo que dice Jeffrey Sachs, uno de los analistas y uno de los consejeros económicos más importantes
de todo Occidente, ¿ok? Pero vamos aquí a lo que dice el señor Gutenberg Fillinger, el austriaco que forma parte del Comité de Seguridad de la OTAN y de la Unión Europea. Este austriaco afirma que el eje del mal está conformado por los BRICS y que es momento de desmantelar a estas naciones, ¿ok? Desmantelarlas, así es como funciona Occidente colectivo. Por eso yo siempre he dicho que una fiera herida es mucho más peligrosa. Estos señores hablan de iniciar un proceso de golpes de Estado, de buscar la manera de desestabilizar a las diferentes naciones. Y si no se puede, a una guerra en contra de China, de Rusia y Brasil. ¿Qué es lo que dice el señor Guter Fillinger, el austriaco? ¿Ok? Dice que hace falta del Consejo de la OTAN, que coloca a los BRICS como el eje del mal. Propone desmantelar a Brasil, China y Rusia. Propuso liberar a Brasil. Debido precisamente, afirma, que la llegada del señor Juan Ignacio Lula da Silva y que si el Juan Ignacio Lula da Silva continúa con el apoyo a los BRICS, así también como a Rusia, es momento de liberar a Brasil para llevarles la nueva democracia, para descolonizar nuevamente a estas naciones, empezando por Rusia, que debe ser fragmentada en diferentes regiones, por China y por Brasil en 5 estados diferentes, para de esta manera evitar que esto se convierta en el eje del mal y tenga consecuencias devastadoras para las economías europeas. Yo no sé si Brasil le va a responder a este señor, o Rusia, o China. Pero estamos hablando, ellos no están hablando, estamos hablando de un asesor del Consejo de Seguridad de la OTAN y de la Unión Europea. No es cualquier persona. Y está hablando de desmembrar a Rusia, a China y por supuesto a Brasil. Y está lo que yo les dije justamente de la guerra en contra de Rusia desde el año 2014. ¿Cuál era el objetivo? Destruir a Putin políticamente, crear inestabilidad interna y luego actuar, desmembrar a Rusia en diferentes regiones y de esta manera poderla saquear. Entonces, ellos no están hablando de buscar algún tipo de acuerdo que beneficie a los intereses. Pero vamos aquí ahora a lo importante. Vamos a lo que dice el señor Jeffrey Sachs. Yo le doy mi punto de vista al final, como siempre. Jeffrey Sachs, estamos en un mundo multipolar en el que el BRICS es más grande que el G7 y Estados Unidos no lo acepta. ¿Quién es el señor Jeffrey Sachs? Fue economista. Inclusive fue uno de los consejeros del señor Mikhail Gorbachev cuando el mismo Rusia se estaba hundiendo. Y este señor le dio el conocimiento y sabiduría para que pudiera ayudar a Rusia y resurgiera a Rusia un poco económicamente. Inclusive ha sido demolido, ha sido sacado de todos los medios de comunicación, incluyendo de YouTube. Solamente da entrevistas en YouTube por canales que le invitan, pero fue destruido políticamente porque empezó a hablar la verdad de lo que significaba Occidente y el peligro que significaba Occidente para el resto del mundo, las acciones incongruentes que estaba dando. Pero vamos a ver qué más dice el señor Jeffrey Sachs, que fue ministro de Economía de Inglaterra. Apoyó al señor Mikhail Gorbachev, al Departamento de Estado de los Estados Unidos con el señor George W. Bush. O sea que es todo un personaje de la economía. Pero vamos a lo que dice. El renombrado economista estadounidense Jeffrey Sachs opina que Estados Unidos está mostrando una obstinada resistencia a aceptar la realidad en un mundo multipolar, lo que está aumentando el riesgo de conflictos globales. En una reciente entrevista con el semanario suizo Die Weltwoche, Sachs criticó durante el enfoque de Washington ante el actual escenario geopolítico. Ya estamos en un mundo post-estadounidense y post-occidental. Estamos en un mundo verdaderamente multipolar. Estamos en un mundo en el que los países BRICS son más grandes que los países del G7. ¿Qué huele? Esto yo no lo sabía, que lo dijo cuando hice el video anterior y el primero, y los que tengo todavía para subir y para que los comparta. Yo no lo sabía. ¿Quién lo está diciendo él? Que el BRICS es mucho más importante que el G7 y que las economías de Europa. Yo le he dicho una y otra vez reiteradamente que Rusia por sí sola es capaz de tener la misma capacidad de toda Europa de manera conjunta. Para aquellos que dicen que tenía una economía similar a la de Italia o a la de España, lo cual yo he dicho que es una total incongruencia. Pero bueno, cuando se tienen medios de analistas que no entienden la realidad, le pueden decir cualquier cosa. Pero vamos, sí lo he dicho, por eso no van a poder vencer a Rusia. Pero vamos aquí, en una
verdadero mundo multipolar. Estamos en un mundo en el que los países BRICS son más grandes que los países del G7 y Estados Unidos no acepta esa transición, comentó. Según Jeffrey Sachs, que ha sido consejero de numerosos líderes políticos en la Casa Blanca, siguen convencidos de que dirigen al mundo en el que solo Rusia y China son desafiantes y el resto lo aceptará. No es así. Ya hay muchas naciones que se han revelado, el mismo Venezuela, el mismo Irán, Norcorea, hay muchas naciones que se han revelado y que le pueden hacer frente a Estados Unidos y Europa. Solamente que ellos necesitan a dos rivales verdaderamente con una capacidad extraordinaria como Rusia y como China, porque realmente miran en ellos a los verdaderos gigantes que pueden poner en su lugar a unos y a otros. Pero vamos, según Sachs, que ha sido consejero, China son desafiantes y el resto lo aceptará. En mi opinión, Estados Unidos lleva un retraso de un cuarto de siglo. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice Jeffrey Sachs. Un cuarto de siglo, 25 años de retraso por encima de Rusia y del mismo China. Por supuesto, vea usted la infraestructura de China, vea usted los avances tecnológicos de China en el área, en la infraestructura crítica de puertos, carreteras, vías férreas y todo esto. Estados Unidos ya no cuenta con nada de eso, ni Europa, es China. El resto no lo quieren mirar, pero vamos aquí. Asimismo, explicó que Europa, por su parte, ha decepcionado, porque no hay ni una sola voz en el continente ahora mismo que tenga una perspectiva geopolítica que sea siquiera inteligible. O sea, que no hay en Europa un solo político que piense de manera congruente. No lo hay. Les acabo de mencionar que hoy anuncian que se va Europa, toda Europa, a una recesión profunda. Y no hay manera de detenerla. ¿Por qué no hay manera? Porque iniciaron una guerra en contra de los principales gigantes energético y científico. Y ¿por qué no? Yo hablo del mismo China. La nación que tecnológicamente es la más avanzada sobre el planeta, independientemente de la guerra de los microchips. China está haciendo su juego y está creando sus propios microchips. O sea, no necesita Occidente, solamente que se alineaba con Occidente para tener una buena relación. Pero si no lo quieren, tecnológicamente es el más avanzado. Rusia es la principal potencia militar y energética del planeta. Y una economía extraordinaria. Entonces, vea la diferencia. Cuando yo les dije que el G7 no se compara con el BRICS, no se compara. Si usted analiza tamaño, el avance de unos y de otros, no hay comparación. Están muy lejos siquiera de llegarle a los BRICS. Por lo menos a las naciones que conforman al primer bloque de los BRICS, a las primeras 5 naciones. Ya el resto se sigue adhiriendo e irá fortaleciendo a los BRICS. Pero esta es la realidad. Según el señor Jeffrey, es momento de llevarles justamente la liberación a los brasileños y fragmentar en 5 diferentes estados a Brasil. Si el señor Juan Ignacio Lula da Silva continúa su apoyo a los BRICS y por supuesto a Rusia. A Rusia desmantelarla, desmembrarla en diferentes regiones. A China lo mismo. Esto es. Pero yo le pregunto, ¿usted cree realmente, militarmente, usted cree que Occidente colectivo puede con estas naciones? No puede. Militarmente, Rusia por sí sola, es capaz de enfrentar a la OTAN y derrotarla. Y lo digo con responsabilidad. Porque ahorita toda la OTAN le ha lanzado la guerra desde Ucrania y no han podido. A Rusia no le han hecho absolutamente nada. Y Rusia todavía no comienza. Aquel que piense que Rusia ya empezó realmente una guerra está mal. Es una operación especial. Si fuera la guerra, Ucrania ya no existiera. Y si se metiera Polonia, ya no existiera. Y si se metiera Alemania, ya no existiera. Así de simple. Económicamente, ¿van a poder con China, la principal potencia y de más rápido crecimiento del mundo? Por supuesto que no. Tecnológicamente, la más desarrollada, no. Un ejemplo de esto, aquellos que no lo crean, que no lo crean. Estamos hablando de que ahorita, por ejemplo, China, la India y Rusia, a pesar de que falló la Luna 25, están intentando llegar al lado oscuro de la Luna, algo que no ha hecho ni Estados Unidos ni Europa jamás. ¿Y cuáles son las principales potencias que están luchando en el espacio para crear sus propias, estaciones espaciales? Lo está haciendo Rusia
lo está haciendo China, lo está haciendo el mismo India. Son las únicas naciones. ¿Y a quién pertenecen? A los BRICS. Entonces, ¿quién va más avanzado? ¿Quién tiene las armas más poderosas sobre el planeta? Se llama Rusia. ¿Quién tiene la mayor cantidad de energía del planeta? La tiene Rusia. Y las naciones que se van adhiriendo a los BRICS. ¿Por qué cree que Europa se está hundiendo? Porque iniciaron la guerra en contra de Rusia. Rusia, lo reitero nuevamente aquí, era la llave de Europa. Con Rusia, Europa iba a seguir creciendo y la locomotora industrial que es Alemania hubiera continuado creciendo como una superpotencia del mismo Europa. Pero al echarse al enemigo, un ruso, que era el que le daba la garantía de esa seguridad, pues se perdió la Alemania o la locomotora, se descarriló. Entonces, ¿quién tiene el poder? Por eso yo les he hecho una y otra vez la pregunta. ¿Quién realmente tiene el poder? ¿El que tiene la industria o el que tiene la energía? El que tiene la energía. Si tienes la energía y no tienes la industria, no eres nada. Si tienes la energía y tienes industria, eres todo, porque tú tienes la energía que necesitas para tu industria. Algo con lo que no cuenta Europa, y por eso se está hundiendo. Pero ya tienes ahí, hermano. Ellos no están pensando en crear condiciones de estabilidad o buscar la manera de acabar con esas fricciones, de levantar las sanciones y tratar de buscar la manera de que nuevamente de manera conjunta trabajen en el desarrollo y bienestar de todos. No, ellos quieren. Si no podemos colonizar, si no podemos seguir dictándole al mundo lo que debe hacer, cómo debe hacerlo y cómo debe de actuar, entonces mejor vamos a iniciar una guerra en contra de ellos. Y créemelo, esto tendría que tener una respuesta por parte de China, por parte de Rusia y por parte de Brasil. Quienes están hablando así de desmembrar a estas naciones merecen una respuesta. Por eso yo siempre he venido diciendo a mis hermanos de América Latina, cuidado, cuando hablan así en contra de Brasil es porque van a ir preparando desde el Departamento de Estado algún tipo de golpe de Estado, como lo hicieron con el señor Pedro Castillo, como están empujando a Milei y los grandes medios para que sea el próximo presidente de la Argentina, para que desmembre y entregue a la Argentina. Pero eso yo he venido diciendo, los grandes medios de comunicación que son el arma de Estados Unidos y de Occidente Colectivo van a hacer lo posible por crear y demonizar todo lo que tenga que ver con los BRICS, a los líderes de los BRICS y a cada nación que no responda y que no se someta o no se humille a los intereses de Occidente Colectivo. Mientras que ellos se están uniendo, aún siguen pensando en cómo hacer daño. Pero bueno, usted saque sus conclusiones. Ya le di los puntos, le di los hechos, le di la información, le di las declaraciones. ¿Usted qué opina? Déjeme su comentario. Aunque, bueno, de antemano ya les dije qué va a pasar con Europa. Ahí está el video. Pero bueno, de lo que siga pasando, como siempre, su canal y su servidor seguirán informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.